te encanta esto, ¿cierto? No puedes resistirte, papacito. Ramiro me dijo que el presidente no estaba nada contento. Entrega ya, Casillas, preferiblemente muerto, y vas a ver cómo les callas la boca. Cualquier cosa que intente en su contra va a haber más muerte de gente inocente, Doris, por favor. Daniel, por favor, ya te lo dije. Te guste o no, la guerra ya empezó. ¡Se corta! Aurelio está jugando fuerte y nos está poniendo en peligro a todos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esta situación? ¿Vas a seguir matando gente? Dime. Muchachos, vamos a brindar por un trabajo bien hecho. ¡Salud! Sí, mamá, están en el cajón del escritorio. Usted nada más se los lleva y ya está. Bueno, me llama cuando quede todo listo. Ya hablé con el turco. Me va a llevar al aeropuerto de Toluca. De ahí va a salir mi avión. Muy bien, chaparrita. Bueno, pues me llamas cuando llegues. Mi amor, gracias por venir a visitarme. Extrañaba tus brazos, tus besos. Yo también. Solamente te pido, por favor, pienses en lo que te dije. Sí, mi amor. Lo voy a hacer y por lo de los niños no te preocupes que mi mamá se está encargando de eso. Y no de la manera que tú crees. De todas formas ya no los van a molestar, ¿ok? Está listo el coche. Muy bien, Turco. Bueno, mándale un beso a los niños. Yo en cuanto me desocupe de unas cosillas, pues los voy a visitar. Adiós. Adiós. Espérate, niño. Cuidado, hijo. Espérate, ¿por qué no sacas tus mendigos complejos de enfermera en otro lado? No, pero acomódate, mira cómo estás. Ahí estoy. ¿Cuánto tiempo me dormí? Pues desde ayer. Te levantabas a ratos, pero desvariando. Menos mal, porque te tomaste las medicinas sin problemas. Okay. Necesito algo para la cabeza que siento que me va a reventar. Y consígueme un satelital porque tengo que hacer una llamada. ¿Qué hule? ¿Cómo sigue el enfermito? ¿Cómo se ha portado? Pues le hemos estado dando sus medicinas, patrón, no se preocupe. ¿Viste lo del doctor? Pues ese doctorcito, después de este encargo, ha decidido retirarse definitivamente, patrón. Bueno, Aurelio, Yo. ¿puedes marcar al rancho para hablar con la Matilde? Sí, claro, carnal. Ay, güey. Échamelo. Ahí está. Aló. ¿Qué hubo, tigrilla? Oye, pues, nomás te hablaba para saber cómo estabas y para decirte que ayer pues, me dieron un rozoncillo, pero... Menos mal me llamabas, Víctor. Quiero saber cuándo me ibas a decir que te metiste con la profesorcita, decir que tenés un hijo con ella. ¿Qué no vino la directora contigo? Sí, sí vino, pero a regañadientes. Ya sabe, doña Alba, que no es muy bien visto que ella venga hasta la casa de los padres. Sí, yo estoy clara de cómo son las cosas, pero precisamente de eso quiero hablar. Precisamente de eso. Yo no estoy nada contenta. ¿Cómo está, señora Alba? Bien, ¿usted? Disculpe que me demoré afuera haciendo una llamada, pero es que con estos aparatos ya la localizan a uno en todos lados. Usted ha de ser de las pocas directoras de colegio que cuenta con ese tipo de comodidades. ¿Y usted es de los pocos familiares con el privilegio de citar a los maestros en su casa? Bueno, pues mis privilegios y sus comodidades existen gracias a las grandes donaciones que ha hecho mi hijo a la escuela, ¿o me equivoco? ¿De qué quería hablar, señora? De eso, precisamente de eso, de las contribuciones. Quería yo platicarle que mi hijo desde hace tiempo quiere hacerles la donación de los terrenos que están junto a la escuela. Y precisamente aquí están
los papeles para eso y también una orden para la construcción de una cancha de fútbol y para una alberca, para que los chamacos aprendan a nadar. ¿Quiere usted que le dé los papeles o me los llevo a otra escuela junto con mi nieta? Y es la hora en que su equipo no ha tomado medidas. ¿Qué está haciendo el agente Mejía, general? Deme respuestas. A mí me parece que Mejía está cumpliendo cabalmente con su cargo, pero si a ustedes les parece que no es competente, ¿qué quiere que haga, Ramiro? ¿Despedirlo? Recuerde que fue su primo, el señor presidente, quien hizo el nombramiento. Aquí llega el señor presidente. ¿Sucede algo? No, nada, señor. Estábamos haciendo una evaluación del desempeño del agente especial Marco Mejía. Le sugerí aquí al general que, bueno, quizás haya llegado el momento de removerlo de su cargo. No, todo lo contrario, Ramiro. Mejía es un gran elemento, lo ha probado ser. Todos en este salón tenemos la obligación de apoyarlo. Es nuestra obligación, entiéndalo muy bien. Por fin se está haciendo algo concreto contra este azote que resultó ser Aurelio Casillas. ¿Bien? Bien. Ustedes conocerán al licenciado Benítez. Claro. Sí, claro. ¿Cierto? Bueno, el licenciado Benítez acaba de ser nombrado como mi secretario de Interior. Ya informé de todo lo sucedido y entrará de inmediato a apoyarlos con todo. Así que desde ahora, todos le reportarán directamente al licenciado. ¿Bien? Especialmente usted, general. Así será, señor. ¿Y Eugenia? Se la llevaron para hacerle unos últimos chequeos para darla de alta. Ay, me alegro mucho por ella. Bueno, entonces los espero afuera. No, ¿sí? no, por favor, espérame un segundo. Quiero que me digas lo que me estabas comentando ayer acerca de que tienes un plan. Es decir, si realmente tienes un plan, me gustaría que lo compartieras conmigo para trabajarlo juntos. Espere, ¿sí? Nos vamos a infiltrar en la organización de los Casillas. Mejor dicho, yo misma me voy a infiltrar. Niño, aguántanos afuera, por favor. Sí, patrón. Gracias. A ver, amorcito, tranquilita, sí, tranquilita. Nomás escúchame, lo que te quiero decir es que ayer me metieron un plomo. Es que me crees, huevo, ok. Aparte de que me sacan los cachos y te metes con ese malpar. Aparte de todo eso, ¿te me crees a mi boba o qué? Porque más bien no sos varoncito y me aceptan las cosas como son, Víctor. Amorcito, ¿de verdad eso es lo que importa en este momento? Mira, si no te lo había contado es porque te quiero decir que ayer lo que hicieron es que me metieron un bal... Por aquí ni te parezcas, porque te lo juro, por Dios, que soy capaz de arrancártelo para que se te pasen la rechera y las ganas de estar embarazando a cualquier que te atraviese por el frente. No. Eso no va a pasar. Y te prohíbo que se lo cometas al general Jiménez Arroyo. A ver, entienda, Mejía, que la forma más efectiva de llegar al centro de cualquier organización es infiltrándose en ella. Sí, y también es la forma más efectiva para que te torturen y te maten si es que te descubren. No. Vamos a buscar la forma de llegar a Casillas. Bueno, discúlpeme, pero la verdad no nos quedan muchas opciones, ¿o sí? Leonor, yo sé que las cosas no han ido del todo bien, pero ese desgraciado mató a mi padre, dejó paralítico a Linares y ahora tiene en la mira a Eugenia. Esto ya era personal. Ahora imagínate cómo están las cosas. Y yo no voy a descansar hasta verlo podrirse en la cárcel. Usted se equivoca. Usted no tiene exclusividad con Casillas. Y mientras ese tipo siga en las calles, el país entero está en riesgo. ¿Quiere dejar de dar palos de ciego y acabar con él? Perfecto, Mejía. Apóyeme. Ayúdeme a destruirlo desde adentro. Rutila mañana mismo se puede reintegrar al grupo. Créame que esto lo hago por el enorme aprecio y la gratitud que le tengo a su familia. Yo lo sé, yo lo sé. Si ya me parecía extraño que en la escuela creyeran esos rumores, esas barbaridades que dicen de mi hijo. Personalmente me voy a encargar de que esos chismes dejen de circular dentro de la escuela. Yo se lo voy a agradecer muchísimo. Y cuente usted con
con esa cancha de fútbol y con la alberca. Que créame que yo creo que va a lucir muy bien con su nombre ahí puesto en la entrada. Además, los chamacos tienen que aprender a nadar, ¿o no? Claro. Bueno, vámonos, hija. Las acompaño, ¿qué? Gracias. Arturo, a lo largo de los diversos cargos que ha desempeñado con gran éxito desde la Secretaría de Educación, ha demostrado que además de ser un ser humano cabal, tiene mano firme en la paz y en la guerra. Es por eso que yo le pedí al partido donde se venía desempeñando como secretario general que me lo cediera para nombrarlo mi secretario del Interior. Señor presidente, disculpe que lo interrumpa, pero ¿cómo va a dejar acéfalo al partido justo ahora que estamos en tiempo de elecciones? Ramiro, el presidente está tomando el tiempo para informarles mi decisión. Esta decisión no se cuestiona. Mi confianza está puesta en que el licenciado Benítez nos va a ayudar a terminar con las organizaciones como los Casillas. ¿Entendido? Sí, señor. No, pues qué disculpe, ¿cuándo me lo ibas a contar, ah? ¿Cuando el niño terminara la universidad o cuándo? Porque más bien no sos bien varoncito, Víctor, y me decís de una vez por todas que lo que estás es susto. A ver, Matilde, ya estuvo, ¿eh? Ya estuvo. ¿Qué quieres, guamazos? Pues en este momento voy a arrancar por los guamazos. Es lo que Pásamela. Ay, Matilde, soy yo. A ver, Matilde, a mi hermano le acaban de dar un plomazo. Y eso es lo que le quería decir a la... Sí, lo menos que necesita es agarrarse a contigo, ¿eh? Ay, pero miren quién apareció. El hermano mayor, el alcahueta, qué rico. A ver, vos sos igual de perro al Víctor. Entonces, ¿por qué no te vas y le rascas las pulgas a él? ¿Ah, metido? A ver, colombianita, a mí no me hablas así. En cuanto se recupere mi hermano, nos vamos a ir a la hacienda y hablamos de esto, ¿eh? Toda la razón. Ya lo hecho está, ¿cierto? ¿Sabes qué? Decirle a tu hermano que me voy a bañar, que me voy a poner bien mamacita para comer el primero que se me atraviese por el frente. ¿O no? Porque más bien no venís vos y me haces la vuelta para que todo quede en familia. A ver, Matilde, estás muy alterada. Te recomiendo que te tranquilices. Espérate que llegue al rancho y ahí lo platicamos, ¿ok? ¿Qué te dijo? No, pues está de la fregada la morra. No, pues si no te digo, no, yo tengo que ir para allá en este momento. No, Chacorta, te quedas aquí hasta que te recuperes. No, te quedas aquí hasta que te recuperes al 100. ¡Niño! ¡Niño, ven para acá! No, todo menos el niño. No, aquí te vas a quedar. No. Cuídalo, no lo dejes que se pare hasta que se recupere. No, todo menos el niño. Está bien. A ver, mire, se lo voy a poner de esta manera. Información sobre pistas de aterrizaje, operativos, ubicación de sus casas de seguridad, contactos, sus planes a futuro, todo. Mejía, todo lo podemos obtener desde adentro. ¿A costa de qué? ¡De nada! Si hago bien mi trabajo, a costa de nada. A mí todavía no me relacionan con ustedes, aprovechémonos de eso. ¡Ya basta, Leonor! Ya te dije que no lo voy a permitir de ninguna manera, ¿está claro? ¿Y aquí qué está pasando? ¿Por qué se pelean? Es que tengo un plan para acabar con Casillas, pero aquí Don Mejía no quiere entender. ¿Y cuál es ese plan? Es el mismo jefe de todos, apodado el Señor de los cielos, como el diablo abusado y perverso, tan amado como deshonesto, con su hermano de sangre hecha corta, como brazo derecho y escolta, socios de lo que llaman prohibido y de uno que otro amorío. Pegaditos se traen a los robles que lo quieren ver muerto, señores, pa' que no sea el Señor de los cielos, mucho menos el de sus temores. Nadie pela la placa a los dientes como lo hace el Señor de los cielos, que se pone a la ley de guaraches y al destino y amor de sombrero. El jefe tiene dos caras pa' despistar a la raza.
cualquiera. Más les teme a las bellas damas que a las mismas y fregadas balas. Generales, ministros y dueños, cuádrense ante el Señor de los cielos.